Estamos acostumbrados a pensar cualquier cosa en términos de cálculo e inversión personal. Todo lo que hacemos, lo hacemos y esperamos algún resultado, alguna devolución. Y así pensamos también al don, al acto de dar. Damos y recibimos. Dar, un acto complejo. ¿Qué sentido tendría dar cualquier cosa si no es en virtud de un retorno? Y sin embargo, ¿no es justamente el acto de dar, por definición, algo que no debería volver? Si doy para que vuelva, ¿estoy realmente dando? Tal vez nunca demos tanto como en el perdón. Cuando perdonamos, lo damos todo. Sobre todo porque vamos aún en contra de nuestro propio deseo. Damos comienzo al procesamiento del señor Hugo Darío Steinreichler. Pero ¿por qué perdonamos? ¿Y qué damos cuando perdonamos? ¿No hacemos del perdón muchas veces una inversión y una estrategia? ¿Y no debería el perdón, por el contrario, interrumpir la lógica del cálculo? Por la serie de faltas graves que cometió en su patética vida. ¿Todo es perdonable? ¿Tiene algo que decir en su defensa? ¿Todos se merecen el perdón? ¿Cómo se relaciona el perdón con la justicia? ¿No hace falta que haya justicia para poder empezar a pensar en el perdón? En definitiva, ¿qué es el perdón? El primer problema con el que nos encontramos es con la posibilidad de definir qué es el perdón. ¿Es el sentido del perdón que circula habitualmente el que lo refleja de manera más auténtica? ¿Es el perdón que utilizamos en la cotidianeidad, por ejemplo, en las disculpas entre amigos, el que manifiesta su sentido más profundo? ¿Estamos perdonando cuando perdonamos en la vida diaria? ¡Silencio! Proseguimos, doctor. Señor juez, señores y señoras, según el filósofo Derrida,
a quien nuestro acusado dice conocer muy bien, señor juez, existe un abuso del perdón en nuestra sociedad. Este abuso debilita el perdón y lo lleva hasta su opuesto, transformando un acto de donación incondicional, señor juez, en una estrategia basada en el cálculo y la especulación. Vivimos tiempos donde el perdón se ha vuelto una figura clave en las políticas jurídicas de nuestras sociedades. En muchos países de históricos conflictos internos, se plantea la necesidad de una reconciliación general para que la sociedad pueda encauzar su rumbo. Señor juez, esta es una conducta típica y una práctica sistemática del acusado. Ante las innumerables faltas que el señor Strenckreuser ha cometido, ha ofrecido sus más sinceras disculpas, tratando así de evadir la justicia, señor juez. Hay una idea pregnante que llama al fin de los procesos judiciales. ¿Pero no estamos confundiendo así el perdón con la justicia? Tenemos que pensar qué sociedad, qué futuro pretendemos construir si evadimos la justicia. Muchas veces se echa mano al perdón para no ahondar en la justicia y se le exige al Estado que indulte, amnistíe o condone las penas de los perpetradores con el único objetivo de pacificar la sociedad o cerrar las heridas abiertas. Esto no olvida el derecho de las víctimas. ¿Pero qué significan las heridas abiertas? ¿O acaso el del señor Strenckreuser ¿Detener los procesos judiciales? no merece justicia? ¿O realizar la justicia en su más absoluta plenitud? Derrida rompe aquí de nuevo. Los estados no perdonan. El perdón es un acto singular, un acto entre dos personas. Justicia sí, pero perdón, ¿quién sabe? Pero de nuevo, ¿qué es el perdón? ¿Perdón? Yo le voy a decir lo que es el perdón, señor Strenckreuser. Etimológicamente, perdón está compuesto por el prefijo per, que remite a completud, y al verbo donare, señora jueza, es decir, dar por completo. Todo perdón supondría un acto de desapropiación de lo mío, un correrse de la lógica del intercambio. O mejor dicho, una donación absoluta, señor juez. Está en el perdón una renuncia a cualquier compensación. Si el perdón tiene un móvil estratégico, si hay medida, si hay inversión, si hay conveniencia, si hay cálculo, entonces hay un sentido esencial del perdón que se pierde. Hay un desistir de lo propio y un priorizar al otro. ¿Usted entiende esto, señor Strenckreuser? Claro que no. Bueno, todo muy lindo, doctor, pero ¿va a traer algún testigo o me duermo una siestita? Díganos que lo trae por acá, Fercho. Yo creía que Darío era mi mejor amigo. Cuando yo más los necesitaba, él nunca estaba.
Recuerdo que una vez Es ante el terror causado por este vaciamiento de mi propio yo que la lógica del intercambio y del cálculo estratégico generan las condiciones para que lo dado retorne. Hola. Pará, Darío. Hola, Darío. No, a vos no. Nada, estaba acá con... Sí, dale. Yo te cuido al perro. Dale, sí. Darío. Yo siempre estuve para Darío. Siempre. Sí, Dari. Claro. Dame un besito. Pero en tanto sigamos confundiendo lo propio con nuestras propiedades, la donación termina siendo algo que se pierde. Hola, Darío. No estaba haciendo nada. En 15 minutos estoy ahí. Perdón. Es Darío. ¿Puedes seguir? Te voy a atender. Hola, Darío, viejo, ¿qué haces? Decime, Lo ¿qué es lo que interesante es que la lógica del cálculo supone un mundo ordenado a partir del yo, donde todo se vuelve propiedad o cosa para mi uso. necesitas? Chao. Nunca le fallé. Me tengo que ir. Pero si lo que doy vuelve, lo que pierdo se ve compensado, se ve recompensado y ya no hay más pérdida. Señor juez, la fiscalía descansa. En este sentido, Derrida es terminante. El retorno anula lo dado. Por ejemplo, si yo le regalo algo a alguien y esta persona me devuelve el regalo, ya no hay más regalo, porque lo que di volvió. Incluso el gracias anula el regalo. No tiene que ser ni valer lo mismo en términos cuantitativos, pero en tanto vuelve, hay compensación y ya no hay más donación. El que dona no puede sentir orgullo y el que recibe no puede sentirse endeudado. Esto llevó a Derrida a postular que el acto de don más originario es aquel en el cual nadie le da nada a nadie. Un don imposible. Según Derrida, hay algo de imposible en el perdón, de locura, incluso de irracionalidad. No puede haber perdón interesado. Cada vez que está al servicio de una finalidad, aunque ésta sea noble, el perdón no es puro. ¿Podría sacarse la bandita negra, señor? Bueno, está bien. Pase nomás. Siéntese. Bien.
Antes que nada, quiero aclarar que este juicio me parece completamente innecesario y fuera de lugar. Ya que Darío, además de ser un viejo amigo, es una gran persona. Por eso hay que invertir el esquema. Si solo se estuviera dispuesto a perdonar lo que parece perdonable, la misma idea de perdón se desvanecería. De allí esta aporía. El perdón solo perdona lo imperdonable. No hay perdón, si lo hay, más que allí donde existe lo imperdonable. Si perdonáramos lo perdonable, entonces ya no haría más falta el perdón. Por el contrario, Darío siempre ha sido un tipo fiel a sus semejantes. Digo, me viene el recuerdo, por ejemplo, cuando dejó de ir al parto de su hija para no perderse de compartir el partido de los miércoles con los muchachos. Darío es un tipo solidario. Si no, ¿cómo se explica que día a día, una vez satisfechos sus necesidades, tire las sobras de su comida para los más necesitados? No seamos... Perdón, no seamos injustos. Suficiente, que se retire el testigo, por favor. No, perdón, espere. Yo todavía no terminé. Pero ¿cómo sería el perdón imposible? Derrida polemiza con Vladimir Yankelevich, quien analizando los crímenes del nazismo sostenía que no se puede perdonar a los que tuvieron como objetivo de sus crímenes la humanidad misma del hombre. Dari, me quedé en bola. Vayamos al grano, señor Moskowitz. Todos en esta sala sabemos lo valioso que es su tiempo y el gran aporte que le hace a esta sociedad. Y no quisiéramos molestarlo. Cuéntenos, ¿qué le hizo el señor Tresheiser? Usted verá, con el señor fuimos juntos a la primaria. Éramos compañeros de banco. Él era muy estudioso. Muy bien, señor Tresheiser, muy bien. Prosiga, por favor, Moskowitz. Y yo era un niño quejado por fuertes alergias. Estaba siempre resfriado. ¿Y en qué se relaciona esto con el señor Strenkraiser? Y un día tuve la desgracia de estornudar tan fuerte que llegué a esparcir flema por todo el pizarrón. Ese fue el comienzo de mi pesadilla. Continúe. Y el señor no tuvo mejor idea que levantarse y decirle a toda la clase: el señor Moco es el señor Moco. Hasta la maestra se rió ese día. Vamos a analizar la oración. Mi compañero es un moco. 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 No se avergüence, señor Moskowitz, por favor. Prosiga. Y además decía Yankelevich que menos aún puede hablarse de perdonar en la medida en que los criminales no pidieron perdón, no reconocieron su culpa y no manifestaron ningún arrepentimiento. Desde ahí el apodo me acompañó toda mi vida. Todos estos años habrán sido muy duros. Por favor, señor Moskowitz, continúe. Pero Derrida La maestra cuestiona se de refería. nuevo. ¿Está la ¿Solo maestra? tiene sentido perdonar a aquel que pide el perdón? Y si lo está pidiendo, ¿no se convirtió ya en otro del que era cuando hacía el mal? Y si ya es otro, ¿para qué necesita el perdón? Pero créame, yo estaba dispuesto a disculparlo, pero él nunca fue digno de ese gesto. Señor juez, no hay más preguntas. Muchas gracias, señor Moskowitz. Para Yankelevich, dice Derrida,
el amigo de nuestro acusado, señor juez. Tiene que haber una simetría entre castigar y perdonar. Es decir, hay penas que nunca van a compensar el crimen cometido. Y aunque se haga justicia, señor juez, nunca se cerrará la falta abierta. El perdón, señores y señoras, no tiene sentido si el crimen cometido es irreparable, si escapa toda medida humana. El perdón murió en los campos de la muerte. La fiscalía llama a declarar a la ex de Darío. Para ti yo soy solamente una bambola. ¿Con quién juegas tú? Solamente una bambola. No te acuerdas cuando lloro, cuando estoy muy triste y sola, solo piensas en ti. 3 horas lo esperé. 3 horas. Me hizo sentir que no le importaba. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Nunca más me llamó. Yo te amo, Darío. Yo te amo. Si para Yankelevich hay lo irreparable, para Derrida es justamente allí donde irrumpe el perdón incondicional. La fiscalía llama al señor juez. El perdón se vuelve posible en el momento en que parece imposible. Una sola vez me dejó propina. Ya de por sí es discutible si la justicia puede o no reparar un crimen, aunque claramente la justicia tiene que ver con las bases mismas de nuestra vida social. El perdón, sostiene Derrida, pasa por otro lado. Es algo subjetivo, personal, algo íntimo. ¿Usted considera al acusado una buena persona? Una muy buena persona. Él es incapaz de hacerle daño a otra persona. Que no se le ocurra traerme flores al cementerio, porque es incapaz de hacerme un regalo. ¿No se debe sostener que un perdón digno de ese nombre, si lo hay, solo debe perdonar lo imperdonable y sin condiciones? El señor Moco es el señor Moco. Creo que el perdón es loco y que debe seguir siendo una locura de lo imposible. Jamás se podría fundar una política o un derecho sobre el perdón. Al cura. Yo creía que Darío era mi mejor amigo. Muy bien, ¿hay algo que el acusado quiera decir en su defensa o la corte da por finalizada la sesión? Sí, hay algo más. Todo tiene que ver con la confusión entre el perdón y la justicia. Cuenta Desmond Tutu que en Sudáfrica una mujer negra
atestiguaba sobre el asesinato de su marido, diciendo: una comisión no puede perdonar. Solo yo puedo hacerlo y no creo estar dispuesta. El cuerpo anónimo del Estado no puede perdonar. Puede y debe juzgar, pero el perdón no tiene nada que ver con la justicia. Esta mujer tal vez quería sugerir otra cosa. Si alguien puede perdonar, es solo la víctima. Y la víctima absoluta era su marido asesinado. Solo él hubiera podido considerar el perdón, pero no puede. ¿Es entonces el perdón algo posible o imposible? Es posible porque es imposible. Pero ¿quién puede tener el derecho de perdonar en nombre de los desaparecidos? En nombre de los desaparecidos. Bueno, quedémonos con eso, Darío. Nos vemos la semana que viene, si te parece. Tal vez lo más importante sea volver sobre la necesidad de disociar y complementar entre las esferas del perdón y la justicia. En sociedades atravesadas por la violencia, el autoritarismo y la exclusión social, solo la justicia podrá redimir a los derrotados de la historia. Todo acto de sometimiento, toda desapropiación violenta debe redimirse desde la justicia del presente y desde la construcción de una ética de la memoria. Una memoria de las víctimas que pueda recuperar las voces desposeídas de sus silencios eternos. Una sociedad justa es la condición necesaria para que el perdón pueda aparecer. Si hay justicia, queda en cada uno dar el perdón. Dar. Solo eso. Fuera de toda lógica. Fuera de todo cálculo. Fuera de toda estrategia. O en todo caso, como un modo de seguir construyendo lo imposible. Perdón, vida de mi vida. Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, ven y calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía.